Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre tan terrible en todo el país, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bien, mis queridos hermanos, seguimos en el tiempo de la Cuaresma, que nos hace reflexionar. Y fíjense en ustedes que en el proceso de la conversión y de la Cuaresma, pues vamos viendo cosas, ¿verdad?, de Jesús con mayor claridad. Y Jesús durante estos días nos ha hablado mucho, ¿verdad?, de la conversión, del arrepentimiento sincero de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y nos hace incluso eso, volver a los brazos del Padre misericordioso, como lo escuchábamos el sábado pasado. Pero hay algo que hoy el Señor nos hace ahora reflexionar. Y es que si nosotros, queridos hermanos, podemos decir que somos pecadores, pero si el pecado nos llena de soberbia, que es un pecado también grave, si no quitamos la soberbia, entonces, ¿cómo podemos nosotros, primero, arrepentirnos y segundo, reconocer nuestros pecados? Pero ¿cómo podemos nosotros de parte de Dios, ¿verdad?, recibir la gracia, sentirnos perdonados, sentirnos amados por el Señor, si resulta que el pecado, ¿verdad?, ha hecho en nosotros tanto daño que nos ha hecho como que resignarnos y aceptarnos así tal y cual somos? Y por eso, ¿verdad?, Dios nos da hoy una lección, tanto en el Evangelio como en la primera lectura. En la primera lectura, y Jesús hizo mención en el Evangelio, a Naamán. Este hombre tenía lepra, pero este hombre tenía riquezas, tenía dinero, tenía de todo, tenía sirvientes, tenía criados. Y él solo pensaba era en él y en su poder y en su riqueza, creyendo que su poder y su riqueza podía ser suficiente, ¿verdad?, para curarse. Y tenía la soberbia encima. Y la soberbia era tanto que incluso a él enviaron a un hombre, ¿verdad?, y que hiciera, ¿verdad?, una serie de cosas para que se curara. Pero aquel hombre todavía estaba cerrado, ciego,
¿verdad? Lleno de soberbia. Y entonces él se niega a la acción de Dios. Entonces, ¿qué es lo que lo niega a él, a esa acción? A él lo niega la soberbia, ¿verdad? Y eso es lo que a veces a nosotros, lo que hace que la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, se limiten, se cierren en nuestra vida. Naamán nos da hoy una lección. Y fíjese, Dios nos da a entender que Él no va a ejercer su misericordia ante la soberbia y la vanagloria, sino ante la humildad y la fe. Los criados se le acercaron y le dijeron: Padre, no te está pidiendo gran cosa, te está pidiendo algo sencillo. ¿Qué vas a perder si lo haces? Y el hombre bajó, como decimos, ¿no? Bajó la guardia. Y ante bajar, ¿verdad? Bajarle dos a su soberbia, pues aquel hombre aceptó, y es verdad, que voy a perder. Y aquel hombre se hizo humilde, y la fe, y por eso igual sucede con los que hoy pues pretenden imponer la voluntad de Dios, porque Naamán quería imponer la voluntad de Dios. Mire lo que nos dice ahora el Evangelio. En el Evangelio dice: nadie es profeta en su tierra. ¿Y qué dice? ¿Por qué dice Jesús esto? Porque dice: había en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país, y sin embargo a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. ¿Por qué Elías fue enviado a esa mujer cuando había mucha necesidad? Y es porque la mayor necesidad que había, las viudas necesitadas, pues como que a lo mejor no reconocían sus faltas, sus pecados. Entonces, aquella mujer viuda, dice aquí el Evangelio, a una viuda que vivía en Sarepta. Y a esa fue la que Dios acudió. Entonces, seguramente usted y yo queremos que Dios acuda a nosotros. ¿Cómo está la humildad? ¿Cómo está la fe? Porque cuando Dios se encuentre con nosotros, ¿verdad? Porque Dios a veces queremos encontrarlo es cuando lo necesito, ¿no? O sea, como la lamparita de Aladín, ¿sí? Voy a frotar la lamparita cuando, ¿qué necesito? Voy a llamar a Dios. Y sepa que cuando uno llama a Dios, ¿verdad? Dios va a acudir, pero te va a decir lo que tienes que hacer. ¿O qué quiere usted, hermano? ¿O qué queremos? Que Dios saque la varita mágica y tome. No importa, usted como está no cambie, yo le doy, sea como sea, esté como esté, yo le concedo el favor. No, así no actúa Dios. ¿Dónde actúa Dios, querido hermano y hermana? ¿Verdad? Actúa, vuelvo y repito, en los humildes, en los sencillos, en aquellos que, Señor, yo necesito, pero seguramente algo tú también me tienes que pedir. ¿Y qué le va a pedir Dios? Cambiar. ¿Qué le pidió Dios a Naamán? Haz esto, vaya, cumple esto y quedarás curado. Y así fue. Entonces, ¿qué nos pide Dios para quedar curados? Para llenarnos de la misericordia de Dios. Reconocer el pecado, arrepentirse, ¿verdad? Y aceptar que a lo mejor en muchas circunstancias de la vida, hemos buscado a Dios, le hemos levantado la mano a Dios. Aquí estoy, Señor, mire, necesito. Y así no es la fe, así no es el amor de Dios. No utilicemos a Jesús, queridos hermanos. Algunas personas pretenden utilizar a Jesús a su conveniencia. Y cuando utilizamos a Jesús a nuestra conveniencia, limitamos la voluntad de Dios. Y creemos que nuestra conveniencia es mejor que la conveniencia de Dios. Creemos que nuestra voluntad es mejor que la voluntad de Dios. Y eso no es así.
Pidámosle al Señor hoy, queridos hermanos, que veamos a Jesús, no solamente para el milagrito, que lo veamos como aquel que nos advierte, como aquel que nos sugiere, aquel que nos ama, aquel que de verdad se preocupa por nosotros y nos evita el mal y nos evita el castigo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.